Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante por la historia de los pueblos originarios de México. Este no es solo un relato del pasado, sino una historia viva que define quiénes somos hoy. Vamos a descubrir cómo los indígenas resistieron, adaptaron y preservaron su legado frente a desafíos inmensos, desde la llegada de los europeos hasta nuestros días. Un pasado que define el presente. ¿Por qué es importante conocer la historia indígena? Porque las condiciones actuales de estos pueblos son el resultado de procesos históricos complejos. La llegada de los europeos trajo dominación militar, religiosa, económica y cultural, pero también desencadenó una resistencia que nunca cesó. Michael Antochiw, historiador, dice, la deuda histórica con los pueblos indígenas es impagable, pero no debemos olvidar que la conquista no fue total. Un dato clave, los españoles no conquistaron México, que no existía como nación, sino ciudades como Tenochtitlán. Otros pueblos, como los chichimecas, resistieron por siglos. ¿Cómo nos define este pasado compartido? La vida prehispánica. Antes de la llegada de los europeos, los pueblos indígenas construyeron civilizaciones impresionantes. Imaginen un mercado mexica lleno de colores, con frutas, artesanías y un orden social donde cada persona tenía un papel clave. La organización social, guerreros, curanderas, artesanos y educadores trabajaban juntos, guiados por valores como el respeto y la humildad. Cultura cósmica, rituales y tradiciones conectaban a las personas con la naturaleza y el universo. Educación estricta. Los niños aprendían normas claras y desobedecer podía significar oler humo de chile como castigo. Un dato curioso, el imperio mexica era tan avanzado como cualquier civilización europea de la época. La conquista. Cuando los europeos llegaron en 1519, dos mundos chocaron. Pero, ¿cómo cayó un imperio tan poderoso como el mexica? No fue solo por las armas. Los factores clave, las enfermedades, la viruela mató a millones de indígenas que no tenían defensas inmunológicas. Las alianzas, pueblos como los tlaxcaltecas se aliaron con los españoles contra los mexicas, cansados de su dominio. La Malinche. Doña Marina fue una intérprete y estratega crucial para los españoles. Un debate histórico. Conquista versus invasión. Conquista suena a victoria, pero invasión refleja la violencia y el despojo. Francisco Navarrete. Los europeos deshumanizaron a los indígenas, tratándolos como objeto. En el norte y sur, pueblos como los chichimecas resistieron hasta 200 años, expulsando a los colonizadores en varias ocasiones. Resistencia cultural. La resistencia no fue solo militar, fue también cultural. A pesar de la destrucción de templos y códices, los indígenas encontraron formas de preservar su identidad. Los códices coloniales. Los libros pintados como los
códices de Chiconquiaco de 1542 y 1877 mezclaron tradiciones indígenas con técnicas europeas. Hoy están en el Museo de Antropología de Jalapa. Voces rescatadas. Obras como el Códice Florentino y los Anales de Tlatelolco, recopiladas por misioneros y eruditos, preservaron relatos indígenas. Gracias a Miguel León Portilla y su libro La visión de los vencidos, conocemos su perspectiva. Un ejemplo inspirador. Los indígenas continuaron creando códices en secreto, desafiando la prohibición española. Rebeliones y lucha por la dignidad. Los indígenas no se rindieron, desde sublevaciones armadas hasta negociaciones, defendieron sus tierras y derechos. Real de Minas de Bolaños. Los indígenas se rebelaron contra el despojo de tierras y abusos. La corona les dio ciertos privilegios para mantener la producción minera, pero a menudo incumplió sus promesas. Traiciones españolas. Los pactos con los indígenas eran rotos frecuentemente, lo que alimentaba más la resistencia. Chichimecas. En el norte resistieron 40 años contra la invasión española por tierras y minas de plata. Una cita poderosa. Para León Portilla, las rebeliones indígenas fueron una respuesta justa a la violencia colonial. El legado de la colonia. La conquista dio paso a una sociedad mestiza, pero desigual. En la Nueva España, la población se dividió en castas basadas en sangre y estatus. República de Indios versus españoles. Los indígenas eran vasallos libres, pero vivían en condiciones de miseria. Estratificación social. Españoles, criollos, mestizos e indígenas ocupaban diferentes lugares en la jerarquía. Doble herencia. México nació de la fusión de lo indígena y lo hispánico, visible en el arte, la comida y las tradiciones. Los indígenas fueron clave en la independencia, pero el México independiente los marginó, priorizando a los criollos y una visión blanca de la nación. Desafíos actuales. El pasado dejó heridas profundas, esclavitud, pérdida de identidad y discriminación, pero también nos legó una riqueza cultural única. Preguntas para hoy. ¿Cómo combatir el malinchismo que menosprecia lo indígena? ¿Cómo valorar su filosofía, arte y conocimientos agrícolas? ¿Qué políticas públicas pueden priorizar sus derechos? A pesar de su aporte a la historia, muchos pueblos indígenas siguen enfrentando pobreza y exclusión. Conclusión. La resistencia indígena no es solo un eco del pasado, es una lección de perseverancia y orgullo. Los pueblos originarios nos enseñan que la fuerza de una cultura está en su capacidad de adaptarse y sobrevivir. Acciones para el futuro. Estudiar su historia desde sus propias voces como los textos de la visión de los vencidos. Valorar su legado, poesía náhuatl, técnicas agrícolas y arte. Exigir justicia. Apoyar políticas que respeten sus derechos y necesidades.
Somos herederos de una doble raíz, indígena e hispánica. Escuchar y aprender de los pueblos originarios no solo enriquece nuestra identidad, sino que nos inspira a construir un México más justo. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, denle me gusta al video, coméntenlo y compártanlo. Saludos.